La policía de Haití abate a 4 personas y arresta a otras 2, presuntamente vinculadas con el asesinato del presidente Jovenel Moïse. Se van conociendo más detalles a la par que se discute seriamente sobre quién debe tomar las riendas del país. Vamos con nuestra compañera Carla González para conocer más detalles sobre la situación. Un gusto saludarte, Carla. ¿Qué se sabe hasta ahora? ¿Qué tal, Pablo? Sí, continuamos analizando el tema de Haití y la última información que tenemos es, como ya lo habías adelantado, que la policía ha arrestado a los supuestos autores del asesinato en contra del presidente de Haití, Jovenel Moïse. 4 de ellos fueron abatidos durante una confrontación con la policía. También tenemos que 2 de ellos sí ya están en ese momento detenidos por la policía. Durante el enfrentamiento, según fuentes oficiales, al menos 3 de los agentes de la policía fueron tomados como rehenes y ya están liberados por ahora. Escuchemos lo que dijo la policía sobre lo que había pasado en ese momento. Según las instrucciones recibidas desde ayer, la policía comenzó la búsqueda de los mercenarios. Ellos estaban tratando de huir de la escena del crimen y los enfrentamos en la zona de Pelerinzón. 4 fueron abatidos y 2 detenidos. Los 3 policías que tenían como rehenes fueron liberados por nuestras fuerzas. Y recordemos, Pablo, un poco qué sucedió el día de ayer. Moïse fue asesinado el día de ayer a la 1 de la madrugada en su residencia. Su esposa también fue herida. Sí, habían varios reportes contradictorios sobre lo que había sucedido con ella, pero ya tenemos confirmación de que está en Florida buscando también recuperación. Lo que sí tenemos también acceso es al acta, al informe legal de lo que sucedió al momento de que los forenses ingresan a la residencia del presidente de Haití, Moïse, y ellos especifican que hay 12 orificios causados por un arma de gran calibre en el cuerpo del presidente. El cuerpo estaba también mutilado, según varias informaciones que manejamos. Es que la camisa blanca que él tenía en ese momento estaba llena de sangre, tenía varios orificios. Lamentablemente, hasta su ojo izquierdo había sido sacado del cuerpo de él. Había sido un crimen muy violento. Al nivel de su frente, inclusive uno de los disparos alcanzó a llegar, y había sido su oficina y su dormitorio habían sido saqueados también. Recordemos que ahora el primer ministro interino, Claude Joseph, ha anunciado que son 15 días de duelo nacional por la muerte de Moïse, y lo había dicho también cuando analizábamos que él había conversado con Estados Unidos, con el secretario Antony Blinken. Él había dicho que tenía la idea y iba a cumplir este compromiso con la población de Haití de celebrar las elecciones como se tenía este calendario electoral que sería para el 26 de septiembre, sí. Según lo teníamos antes de la muerte de Moïse, por este tema de la inestabilidad política, social, luego del asesinato. Igual hay que ver qué día efectivamente se vaya a lograr esas elecciones. También lo decía Claude Joseph, que él llamaba a un diálogo con la oposición para hacer que estas elecciones, no como las de 2015 que fueron anuladas, sean realmente aceptadas por la población y que no cree, por supuesto, mucha más incertidumbre. Ahora sí, escuchemos lo que dijo Joseph sobre esta comunicación que tuvo con Estados Unidos. Hablamos de las elecciones, de la seguridad, de acuerdos políticos. E igualmente tenemos que encontrar un posible diálogo con los miembros de la oposición. Sí. Sí, hay también una polémica en torno al primer ministro, entrante, saliente. ¿Cómo es la situación? Por supuesto, continúa la controversia porque, si recordamos, Moïse el día lunes, antes de su asesinato, había dicho que Ariel Henry debía ser nombrado como primer ministro del país. Esto no había sido completamente confirmado o ya él no había tomado posesión en ese momento, por lo cual Claude Joseph, que estaba como primer ministro, el cambio dice que él debería tomar esta posición en el Estado. Ya lo había dicho Ariel Henry en una entrevista con los medios de comunicación, de que él debía ser quien suceda en este momento, y que él estaba en contra del estado de sitio que se había declarado en el país, y que la sucesión no era tan clara en este momento. Ahora, también hay que analizar qué dice la Constitución del país sobre quién tiene que tomar las riendas de este país. El primer ministro, ese cargo aún está por definir, como ya lo analizamos.
analizábamos en este momento. El presidente de la Corte Suprema hubiera sido quien debería seguir en esta línea de sucesión, pero lamentablemente falleció por COVID-19. Ahora también tenemos la posibilidad de que el presidente de la Cámara de Diputados tome estas riendas, pero recordemos que desde el 2019 no se realizan las elecciones legislativas debido a la violencia en el país, la inestabilidad política, y Moïse gobernaba por decreto desde enero del 2020 porque efectivamente no había esta sucesión clara y no había puesto en trabajo las sesiones legislativas para decidir quién hubiera sido el presidente. Ahora, toda esta información no solamente afecta al ámbito político, sino el social. Vemos que también la población está fuertemente afectada porque estas protestas en contra de la corrupción, en contra del mismo gobierno, han venido suscitando varios encuentros muy violentos con la policía, pero también ellos rechazan que continúe la violencia en su país. Escuchemos lo que decían. Esto me conmocionó mucho. Imagínense, vivimos en la zona cerca del presidente. Incluso teniendo problemas con el presidente, no podíamos imaginar que lo matarían así. Es cierto que el presidente Jovenel Moïse no estaba haciendo nada bueno por nuestro país, pero no puedo celebrar que lo hayan asesinado en su residencia. No creo que ningún otro haitiano lo haga, incluso con todos nuestros problemas políticos. Jovenel Moïse debería estar en el sistema penitenciario nacional junto a sus aliados en este momento. No lo queríamos muerto. Y quien quiera que haya hecho esto debe ser castigado. Porque hemos sido víctimas bajo el régimen de Jovenel, con la masacre de La Saline, la masacre de Bel-Air y la masacre de Martizan. Sin duda una situación que vale la pena continuar analizando y viendo las consecuencias que tendrá a corto y a largo plazo. Importante, muchísimas gracias. Sucesos similares se han visto con frecuencia en Haití. Además de la pobreza, la ingobernabilidad es un asunto recurrente con numerosos golpes de Estado y otros episodios también violentos. También se han producido asesinatos de altos cargos en la historia de la nación caribeña. Vamos a revisar este tema con nuestra compañera Liana Nieves, quien se encuentra junto a nosotros aquí en la redacción para contarnos más detalles sobre la situación de Haití. Liana, un gusto saludarte. ¿Qué tal, Pablo? Así es, el de la jornada de ayer tristemente no ha sido el único magnicidio que se ha vivido en la historia de Haití y vamos a repasar los episodios más dramáticos en la historia de este país caribeño a la que el infortunio ha acompañado a lo largo de estos siglos. Hablamos de los asesinatos a líderes políticos de la nación. Haití, a diferencia del resto de las naciones de América Latina y el Caribe, declaró su independencia en tiempos que muchos historiadores catalogan de tempranos, en 1804 concretamente, y en 1806 fue asesinado Jean-Jacques Dessalines en una rebelión popular luego de haber asumido el poder y haber adoptado diferentes políticas de represión contra la población blanca y también mulata. La misma suerte sufrió Villebrunzam, aquí lo vemos en el año 1915, quien fue descuartizado en las afueras de la Embajada de Francia también por sus detractores mulatos. Muchísima división al interior de Haití luego de haber declarado la independencia por parte del Imperio francés, luego de haberlos expulsados de su territorio, pues entonces también el país se sumió en una división social y racial que dura hasta nuestros días. En 2021, pues ya lo contábamos ayer, también fue asesinado el presidente Jovenel Moïse. Vamos a ver que el siglo XX no fue muy diferente. Intentos de golpes de Estado, también golpes de Estado, rebeliones, muchísimas revueltas, 23 intentos de golpes de Estado, 15 golpes de Estado que se llegaron a materializar. Uno de los momentos más determinantes en la historia del siglo XX de Haití fue cuando en 1964 François Duvalier se declaró presidente de por vida. Lo sucedió su hijo y muchos denominaron esta forma de gobernar como dinastía. Además, en el siglo XX comenzaba la expansión, crecía la influencia de Estados Unidos en la región latinoamericana. Muchos conocen esta política de tratar a la región de América Latina como el patio trasero de Estados Unidos, y Haití tampoco escapó
escapó a este tipo de políticas, Pablo. Es increíble todo lo que tú nos estás contando, porque Exactamente. son distintos hechos también. Vamos a profundizar en las intervenciones de Estados Unidos en Haití. Fueron tres, o han sido tres declaradas concretamente, de 1915 a 1934, de 1994 a 1995 y en 2004. Todas esas veces, en todas estas ocasiones, los dirigentes estadounidenses alegaban que buscaban la instauración de la democracia, del respeto de los valores sociales en esta nación caribeña, pero no son pocos los analistas que denuncian que luego de la presencia de tropas militares estadounidenses en territorio haitiano, la situación, lejos de mejorarse, se ha agravado y muchísima inestabilidad. Entonces, los acusan de llevar a cabo políticas a corto plazo para buscar también ellos un rédito, un beneficio de estas acciones. Sorprende ver tanta inestabilidad dentro de este país en menos de 100 años. ¿Qué pasa también en los otros ámbitos, por ejemplo, económico, social en el país? Bueno, la economía tampoco es muy positiva en esta nación. Ante este contexto, cualquiera pudiera imaginar que es muy difícil planificar un desarrollo económico y social estable. Haití, la nación más pobre del hemisferio occidental, cuenta con una población de más de 11 millones de habitantes, entre los cuales pues hay mucha población en necesidad de ayuda humanitaria, también muchos desplazados, muchos migrantes, sobre todo lo hacen hacia República Dominicana, una nación vecina, comparten la misma isla, la española, pero también viajan hacia Estados Unidos, Canadá y Francia, la antigua metrópolis. Huyen sobre todo de la pobreza, y es que los datos económicos de la nación, pues aquí los vemos, son muy graves. Haití está profundamente endeudado, es además una de las regiones, uno de los países más pobres y más desiguales de América Latina. Aquí lo vemos en datos porcentuales. La división entre la población que vive en las ciudades y la población rural también es bastante amplia, y como decimos, entonces a raíz del asesinato del presidente habría que ver si llega al mando alguien que logre solucionar quizás un tanto esta situación. Muchísimas gracias por tu reporte, porque así podemos entender también la historia de este país, que se ha visto fuertemente afectada sobre todo por el último hecho. Te invito a que sigamos profundizando en esto, porque está junto a nosotros Alexandre Amstutz, periodista y analista político. Un gusto de saludarte, Alexandre. Cuéntanos, por favor, ¿qué relación tiene lo que está pasando ahora con el asesinato del presidente y también con la economía y también la sociedad del país? Hola, gracias por la invitación. Hay que tener en cuenta que Haití ha sido dicho en vuestro reportaje, pero en realidad habría que matizar la situación económica de Haití teniendo en cuenta la perspectiva histórica. Haití no es un país pobre por casualidad, sino que ha sido empobrecido a propósito, en particular con una explotación a través de estructuras del neocolonialismo. Haití ha sido ocupado en particular desde 2004 hasta 2017 por la ONU y una coalición de países que realizó una verdadera invasión, y es un poco un laboratorio experimental en el cual no se toma en cuenta las necesidades de la población, sino que históricamente, desde la independencia en 1804, Haití ha sido el segundo país en liberarse en el continente americano, y fue una república negra que molestó mucho a la potencia colonial de la época, Francia, y digamos que hay una larga historia que explica por qué Haití hoy en día sufre de esta desigualdad, de esta pobreza, pero hay que tener en cuenta de que hay un propósito detrás, es decir, que ha habido países, implicados en que el pueblo no se desarrolle, en que las élites de Haití lleven un cauce, un camino serviles al imperialismo, en particular de Estados Unidos actualmente, puesto que el personaje, digamos, Claude Joseph, que ha tomado las riendas tras el asesinato de Jovenel Moïse, ha declarado un estado de sitio y está en estrecho contacto con el secretario de Estado Blinken, puesto que es una persona que ha sido formada por las estructuras bajo cobertura de la CIA, de la NED en particular, en una organización estudiantil de la que formó parte, y digamos que la élite que está actualmente
tomando las riendas tras el asesinato, va a mantener pues la misma política que está asumiendo en la extrema pobreza al pueblo de Haití. Alexander, muchísimas gracias por tu análisis. Gracias a ti también, Aliana.